La noche tenía una extraña oscuridad. Las luces parpadeaban en la calle mientras el silencio se apoderaba de Los Ángeles. Nadie sabía que, entre las sombras, una figura se deslizaba con una intención mortal. Richard Ramírez, conocido como el asesino nocturno, es uno de los criminales más notorios y perturbadores de la historia de Estados Unidos. Su historia comienza en el seno de una familia disfuncional, marcada por la violencia y el abuso. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, siendo el hijo menor de un inmigrante mexicano. Desde pequeño, Richard fue testigo de abusos tanto de su padre como de su entorno familiar. Su padre, un trabajador ferroviario de carácter violento y explosivo, lo sometía a castigos físicos brutales, lo que generó en él una personalidad retraída y una inclinación por la oscuridad. Pasaba horas vagando por las calles, alejándose de la opresión de su hogar, buscando escapar de una realidad que lo asfixiaba. A los 12 años, Richard experimentó un cambio significativo cuando su primo, Miguel Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam, lo introdujo en el mundo de la violencia extrema. Miguel le mostraba fotografías de mujeres mutiladas y soldados enemigos asesinados de formas brutales. Lo más perturbador era que narraba esas historias con orgullo, despertando en el joven Richard una insana fascinación por la sangre y la muerte. No solo le mostró imágenes, sino que también le enseñó técnicas de asesinato y tortura que había aprendido en la guerra. Para Richard, Miguel se convirtió en una figura de admiración y respeto, alguien que encarnaba la fuerza y el dominio total sobre la vida y la muerte. El momento decisivo en la vida de Ramírez ocurrió cuando fue testigo del asesinato de su prima a manos de Miguel. Durante una discusión doméstica, Miguel le disparó a su esposa en el rostro frente a Richard, quien, en lugar de sentirse horrorizado, pareció mostrar una inquietante calma ante la escena. Este evento marcó el punto de quiebre en su psique, convirtiéndose en un catalizador para la oscuridad que ya germinaba en su interior. En su adolescencia, Ramírez comenzó a experimentar con drogas. También se introdujo en el mundo del satanismo, influenciado por lecturas ocultistas y la música heavy metal que glorificaba la violencia y el caos. Se convirtió en un joven errante, sin propósito, robando para sostener su consumo de drogas y escapando de la realidad mediante sus fantasías macabras. A mediados de los años 80, Richard Ramírez ya se había mudado a Los Ángeles, donde comenzó a llevar una vida nocturna llena de excesos. Fue en esta ciudad donde sus impulsos violentos comenzaron a desatarse. En 1984, perpetró su primer asesinato conocido, el de Jenny Vinco, una mujer de 79 años. La apuñaló repetidamente y le cortó la garganta hasta casi decapitarla. La brutalidad de su ataque dejó perpleja a la policía, pero en ese momento aún no se tenía una idea clara de que un asesino en serie estaba comenzando su reinado de terror. En 1985, la frecuencia y la violencia de sus ataques aumentaron de manera alarmante. Ramírez no tenía un perfil de víctima definido, atacaba a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, parejas y personas solas. Ingresaba en los hogares en plena noche, asesinaba con armas de fuego, cuchillos, martillos o cualquier objeto que tuviera a la mano. Su modus operandi era aterradoramente impredecible, lo que hacía que la ciudad entera viviera en un estado de paranoia constante. En varias de sus escenas del crimen, dejaba marcas satánicas como pentagramas y escribía mensajes como «Salve Satán» en las paredes con sangre. En un ataque particularmente cruel, torturó a una mujer mientras obligaba a su esposo a presenciar el crimen. En otro, dejó viva a una niña pequeña tras asesinar brutalmente a sus padres, diciéndole que debía dar un mensaje: «Dile a todos que el asesino nocturno estuvo aquí». Los medios de comunicación comenzaron a referirse a él como «el asesino nocturno», y la histeria colectiva se apoderó de Los Ángeles. Las tiendas de armas se quedaron sin stock, los ciudadanos aseguraban puertas y ventanas con cerrojos adicionales, y la policía estaba bajo una presión inmensa para capturar al asesino antes de que continuara su ola de terror. La investigación policial fue difícil debido a la falta de un patrón claro. Sin embargo, una serie de pistas cruciales comenzaron a unir los casos. Las huellas de Ramírez aparecieron en varios escenarios del crimen y, finalmente, una víctima sobreviviente proporcionó un retrato hablado que ayudó a las autoridades a identificarlo. El 30 de agosto de 1985, la policía lanzó una persecución a gran escala después de que un hombre reconociera a Ramírez en una tienda de conveniencia. En un intento desesperado por huir, trató de robar un automóvil,
pero fue rodeado por una multitud enfurecida. Lo golpearon con palos y lo inmovilizaron hasta que llegó la policía. Así, la casa del asesino nocturno llegó a su fin, no por un elaborado operativo policial, sino por la furia de la comunidad que tanto había aterrorizado. Durante su juicio, Richard Ramírez no mostró remordimiento alguno por sus crímenes. En lugar de mostrar alguna forma de arrepentimiento o de intentar suavizar su imagen, adoptó una actitud desafiante y extremadamente fría. En varias ocasiones, durante las audiencias, hizo el famoso gesto de los cuernos con las manos, un símbolo asociado con el satanismo, y gritó «Gloria a Satanás», lo que solo incrementó la morbosidad de su figura ante los medios de comunicación y ante la sociedad. A medida que el juicio avanzaba, Ramírez continuó mostrando un desprecio absoluto por las víctimas y por el sistema judicial que lo estaba juzgando. Algunos testigos de la corte relataron cómo él los miraba fijamente, con una mirada penetrante que reflejaba la desdén y el control que siempre había buscado ejercer sobre los demás. Para él, el juicio no era un proceso judicial, sino un escenario donde podía seguir demostrando su poder y su relación con las fuerzas oscuras que creía gobernaban su vida. Su comportamiento en el tribunal lo convirtió en una figura aún más perturbadora. Las cámaras de los medios de comunicación se enfocarían en su rostro, que mantenía una expresión casi inmutable, como si se sintiera superior a los demás. Para muchos, su actitud y sus comentarios durante el juicio solo reafirmaron la idea de que se trataba de un hombre que no solo carecía de remordimientos, sino que disfrutaba del caos y el dolor que había causado. La multitud de seguidores y admiradores que comenzó a enviarle cartas durante el juicio aumentó su notoriedad. Muchas de estas cartas provenían de mujeres que lo consideraban una figura fascinante, un héroe oscuro de una sociedad que ya no podía encontrar formas de lidiar con sus miedos y frustraciones. Finalmente, en 1989, después de una larga y mediática batalla legal, Richard Ramírez fue condenado a muerte por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Aunque la sentencia fue de muerte, el proceso de apelaciones se alargó durante muchos años y Ramírez permaneció en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín por más de 2 décadas. Durante este tiempo, continuó recibiendo cartas, siendo considerado por muchos como una especie de figura de culto, un personaje que reflejaba el lado más oscuro de la naturaleza humana. Su condena, aunque definitiva, no significaba el fin de la fascinación que despertaba en sus seguidores. Finalmente, el 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió de cáncer de páncreas a los 53 años. Su muerte puso fin a uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Estados Unidos, pero la sombra de sus crímenes continúa acechando a la sociedad. La historia de Richard Ramírez es una historia de terror, pero también es una lección sobre cómo la violencia y el abuso pueden dar forma a una persona que, bajo circunstancias diferentes, podría haber sido otra cosa. Su vida y sus crímenes siguen siendo un enigma para muchos y su figura permanece en la mente colectiva como una de las más perturbadoras en la historia de los asesinos en serie, porque la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo caso.